Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Escuche esta parte importante. Y entró en casa ¿de quién? De Simón. Pero escucha lo que dice la Biblia. La suegra de Simón tenía ¿qué? Una gran fiebre. Entonces, si Pedro tenía suegra, ¿cómo fue Pablo? Pregunta, ¿cierto? Si tenía suegra, o sea, tenía esposa. ¿Quién se le ocurre tener suegra gratis? A un soltero que quiere tener suegra, sin tener esposa o novia. No tiene sentido. Así que dice que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y le rogaron, escucha esta parte, le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, Jesucristo. ¿Y la fiebre qué? La dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Pero no dice que Pedro se convierta allí. Muchas veces un milagro o una sanidad es un medio o canal por el cual Dios permite para que te acerques a Cristo. No es el fin. El milagro no es la finalidad ni la sanidad. La finalidad es que llegues a Cristo. Quiero aclarar esa parte porque hoy en día hay una tendencia muy jocosa con esta parte donde la gente busca muchos milagros pero no busca a Cristo. Y Dios hace los milagros. Pero el problema es que si no me llevan a Cristo, de nada sirven esos milagros por esas sanidades. Amén, ¿estamos claros? Así que veamos el punto por el cual Pedro ahora va Cristo a llegar a él. Aún Cristo no ha llegado a Pedro, simplemente le estaba demostrando. Hasta ahí Pedro, porque Lucas tiene la cronología del ministerio de Pedro y de Jesús. Entonces, ojo, antes del llamamiento en las redes y las barcas, primero Pedro vio la demostración del poder de Dios a través de Jesús. Primero fue ese evento. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lucas lo ordena y en el capítulo 5, versículo 1 dice, después de que sanó a la suegra, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, escucha esta parte, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. O sea que no era la primera vez que Pedro veía a Jesús. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban ¿qué? Sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién? Primero fue a su casa. Es tremendo, ¿eh? ¿A sanar a quién? A la suegra. Escucha lo que dice el texto, lo dice, ¿cierto? Y luego va a acercarse a la barca de Simón. O sea que hay un orden. Lucas coloca la cronología del ministerio y también del personaje que vamos a estudiar para entender cómo es el proceso de la santificación progresiva. Ese Pedro no estaba preparado para las multitudes todavía. Escucha lo que dice el texto. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido, escucha lo que dice, de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, escuchen lo que dice el texto, sentándose, enseñaba desde dónde. ¿Cuál barca? La de Simón, a la multitud. O sea que, perdona la expresión que voy a mostrar ahora, o a decir, parece que se convirtió primero la barca de Simón que Simón mismo, porque la barca ya estaba siendo usada para el evangelio. Escuchen lo que dice el texto. Dice que desde la barca enseñaba. Cuando terminó de hablar, dijo, ¿a quién? A Simón. O sea que el primer día que lo vio, cuando sanó a la suegra, no hablaron. O sea, en el momento de que sanó a la suegra no hablaron nada. Pero después que estaba analizando el maestro, ¿quién será este? Bueno, es un judío, pero ¿será el Mesías? Jesús le dice a Simón, boga mar, a ver, escuche esta demostración del poder de Dios. Y echad vuestras redes para pescar. La primera actitud de Pedro es la que siempre mantenía. Pedro siempre decía cosas porque no le gustaba que él no tuviera la razón. No le gustaba que se le enseñase, parecía que quería tener todo el control de la situación. Después Simón le dijo, maestro, aún no se ha convertido Pedro, escucha. Toda la noche hemos estado trabajando. O sea, hablando de la parte humana, eran pescadores expertos. Es decir, tú me vienes a enseñar a mí, parafraseando, tú me vas a enseñar a mí a pescar. Pero con amor y respeto le dice, como todo buen hombre educado, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado. Toda la noche significa un trabajo de toda la noche, allí trabajando. Y nada hemos pescado, más en tu palabra
se ve la ley. Ojo que aún Pedro no era cristiano. Y habiéndolo hecho, entraron gran cantidad de peces, escucha este dato, y su red se, primer milagro, sana su suegra, segundo milagro, la red se está rompiendo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y que ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, imagínense el peso de los pescados. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué debe hacer todo hombre frente a Cristo? Cayó de rodillas, escucha el término aquí, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre ¿qué? Pecador. Miren que lo lleva a la convicción de pecado, que es el trabajo del Espíritu Santo. Primero sanó a la suegra, ahora le muestra la pesca grande, y ahora Pedro se porta lo que es del maestro y le dice al Señor: apártate de mí. Experimentó la constricción del corazón: Señor, porque soy hombre pecador. Jesús no le dijo eso, que tuvo convicción interna, porque por la pesca que habían hecho, escuchen lo que dice el texto, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, que es el personaje esta mañana. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, como esta mañana te dice a ti, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ahora sí, dejándolo todo, ¿qué dice? Primero, sanó la suegra; segundo, una pesca grande; tercero, se arrodilla frente al Señor, reconoce que es pecador, pero él no termina el proceso. El proceso no termina cuando un cristiano llega a Cristo y le recibe, o que Cristo viene sobre su vida y le recibe, no termina todo el proceso. Porque si fuese así, entonces ¿por qué Pedro siguió confiando en toda la Escritura? ¿Por qué Pedro todavía tenía aspectos en su vida que no han sido transformados y tratados? Entonces no confundamos las dos santificaciones, aunque es una misma, pero el proceso es de Dios al hombre, y luego el hombre, cuando recibe el Evangelio, tiene la responsabilidad de predicarlo y también de que su vida, como dijo el apóstol Pablo, hacer morir pueblo tendrán en vosotros. Es un proceso. Porque si el primer día usted me dice que usted era un tremendo cristiano, el primer día que recibió a Cristo, yo le digo no, porque luego seguiste cometiendo errores, fuiste trastabillando, fue Dios perfeccionándose en ti. Pero tú también tuviste que poner de tu parte, porque Pablo dice hacer morir. Amén. Amén. Limpiaos. ¿Por qué dice eso? Porque dice guardaos. Si ya la sangre de Cristo supuestamente obtuvo absoluta redención, sí es cierto, pero hay una parte que el hipercaminismo exagera en este punto, porque los hombres los vuelven unos autómatas de la gracia, y entonces no interviene en buscar. Aunque Dios pone en mí en buscar, vemos a un Pedro que todavía no estaba procesado por Dios. Por eso yo llamo a esto el proceso vital. Inmediatamente pasa eso, pensamos que ya Pedro está listo para salir al capítulo 2 de Hechos, pero no es cierto. Volvemos a lo que dije al principio. El milagro de la sanidad no es una finalidad, es un medio para llegar a Cristo. Vamos a demostrarlo con un pasaje más adelante. Lucas 17, por favor, 11 al 19. Vamos a buscarlo. Lucas 17, 11 al 29. Búsquelo. Lucas 17, 11 al 29. 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. ¿Ya están ahí? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres que leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús. Todos como le decían: Jesús. Los 10, maestro. Todos le decían: maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjate que el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraban a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice? Fueron limpiados. Como pasa en las campañas evangelísticas, como pasa cuando uno predica en la calle, la gente se da un problema, ahora viene el problema. Fueron limpiados todos. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, porque la finalidad no es el milagro, sino es Cristo, volvió y hizo lo que debe hacer toda persona cuando es sanada o recibe un milagro. ¿Qué hizo este hombre? ¿Glorificó a quién?
a Dios en secreto, a gran voz, y se postró. Miren los procesos. Después del milagro, glorificó a Dios a gran voz y se postró el rostro en tierra, como hizo Pedro, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, para rematar a israelita. Respondiendo a eso dijo, escuchen la pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados para hacer la campaña evangelística? ¿No fueron 20 los que fueron sanados? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos siguen congregándose? ¿Qué pregunta? Y dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Y los 300? ¿Y los 5,000 del estadio metropolitano? Y dice lo siguiente, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque la finalidad de un milagro o una salida es la salvación. No te acostumbres al Dios milagrero, pero nunca lo obedeces o no lo sigues, porque de nada te servirá, porque si mueres te vas a perder. Amén. Explico esto porque la finalidad no era que la suegra de Pedro fuera sanada. La finalidad es que Pedro, luego más adelante, iba a convertirse en el apóstol Pedro que se iba a levantar en Hechos capítulo 2. Así que Jesús no solamente quería sanar a la suegra de Pedro, quería transformar el corazón de Pedro. Amén. Lucas capítulo 6, seguimos la secuencia que llevamos acá, cronológica. Lucas capítulo 6, versículo 12. Ahorita leímos el 5, 1 al 11. Ahora Lucas 6, ahí cerquita, 12 al 14. Tremendo. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 14. Sanó a la suegra, hizo una gran pesca. Pedro se postra arrodillado, pero aún ahí está en el proceso de Dios. Sí, Pedro reconoció que era pecador. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y hubo esa convicción, ¿cierto? Que es el paso a seguir. Pero en Lucas 6:12, escuchen lo que dice. En aquellos días, él fue al monte, ¿a qué? Ahora. Y pasó la noche, ¿qué? Orando. Toda la noche. Y cuando era de día, llamó a quiénes? A sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. Vamos a ver quién fue el primero. A Simón. Primero. Miren qué está buscando Dios en Simón Pedro. Sana a la suegra, le demuestra su poder, mostrándole que es un mejor pescador que él, ¿cierto? Y ahora al primero que llama en este proceso de santificación progresiva es a Pedro para seguir transformándolo. Ese Pedro todavía le faltaban cosas. Vamos a ver qué le faltaba a ese Pedro para ser transformado en lo que Dios quería. Ese mismo Pedro que estamos viendo que estaba primero en la lista de los apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, mismo Jesús lo hizo, está de primero. Ese hombre necesitaba ser procesado por Dios. Todos nosotros, yo me incluyo, necesitamos entrar en el proceso de Dios. Amén, amén. Dios va a buscar los recursos y las maneras de hacerlo, porque Él nos ama tanto que va a lograrlo, va a tratar de venir a nuestras vidas y transformarlas, porque aún en las, digamos, en las etapas del cristianismo, vemos un Pedro que ahorita vamos a ver cómo empieza a manifestarse todavía lo que había dentro de él. Amén. Un ejemplo de santificación progresiva es lo que aparece en Lucas 9, 51 al 56. Por favor, vamos a buscarlo. Lucas 9, 51 al 56. Estos dos hombres que van a aparecer ahora, luego, al final, aparecen de una manera distinta en el proceso de Dios, el Espíritu Santo actuando sobre sus vidas. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. ¿Ya lo tienen ahí? Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, escucha esta parte, ¿verdad? Dice, afirmó su rostro para ir a ¿dónde? A Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea, escuchen, de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Escuchen, esa aldea no recibió al Señor, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, les molestó el hecho de que fuera a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y quién, y Juan, dijeron, como hoy en día dicen muchas iglesias y muchos movimientos cristianos,
Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hoy en día hay gente todavía pensando así. Que venga Dios y como no creen y no escuchan el Evangelio, que los queme el Señor. Escucha lo que dice el texto. Y era Jacobo y Juan, el discípulo amado. Entonces volviéndose él, lo repitió diciendo, escuchen, ese Juan todavía no estaba procesado por Dios. Jesús le dijo a estos dos hombres, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, ¿cómo puse la palabra alma? Sino para qué? Salvar. Y se fueron a otra aldea. Ese Juan no es el mismo que aparece en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera Juan, que dice, hijitos. ¿Cómo es posible que este Juan el primer día no cambió? Es un proceso de nuestra vida. Aunque la salvación viene sobre mí, después Dios empieza a trabajar dentro de mí. Y ese Juan de ese versículo no le servía a Jesucristo, así como estaba, no. Para poder llegar hasta el Juan de primera, segunda de Juan y Apocalipsis, tuvo que haber un proceso. Volvamos al proceso de Pedro, lo ponía como ejemplo simplemente. Luego pasa algo con Pedro, después de Lucas 6, Mateo 17, 24, es el evangelio que registra ese hecho en la vida de Pedro. Mateo 17, 24, por favor. No olvidemos que estamos hablando de Pedro como prototipo del proceso que Dios debe hacer en nuestra vida. Mateo 17, 24, por favor. Vamos a buscarlo, vamos a tenerlo allí. Vamos a leerlo, vamos a esperarnos todos. Mateo 17, 24 hasta el 27. Me dicen un amén cuando lo tenemos. Aleluya, 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, escuche, ¿a quién vinieron primero? A Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, o sea, los que recogían el impuesto del templo. Y le dijeron, escuche la pregunta, es como si me hubieran preguntado a mí, ahorita voy a hacer el ejemplo, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Voy a usar el ejemplo, acá, si me preguntan a mí, el hermano Jorge no paga los recibos del agua, y yo voy a decir, sin preguntarle a él, sí, de pronto ese ya no tenga, de pronto es un inconveniente. Le preguntan a Pedro, y Pedro apresuradamente, porque ese era su estilo, apresurarse, responde sin preguntar a Jesús. ¿Sí vieron? Todavía ese Pedro no había sido trabajado en su interior por el Señor, a la manera de agradar a Dios en su voluntad. Miren lo que dice la palabra. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Hay un punto, ¿cierto? O sea, hay una separación, un espacio de tiempo. Y al entrar él en casa, o sea, imagínense, estaba por el lado del templo. Ahora tuve que ir, entrando en casa donde moraba. Jesús ya sabía lo que le había dicho. Le habló primero diciendo, o sea, Pedro como que, después que dijo que sí, iba a intentar preguntar, y Jesús ya sabía. Así que Jesús le dice, antes de hablar, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió Pedro, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, o sea, tú, no yo, tú respondiste, ¿no? Y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, ¿oíste? Te apresuraste y dijiste que sí. Viste que yo pagaba el impuesto, pero Jesús me dijo que sí. Amén. Pero como ya había dicho que sí, como se apresuraba a responder, como a veces nos pisan y respondemos, nos preguntan y respondemos apresuradamente, y hay pecado en esa respuesta rápida. Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para airarse. Pedro tenía algo todavía en él. Le decían, respondía. ¿El maestro con el reto? Sí. Ay, será. Llegó allá, el Señor le dijo, Pedro, ven acá y esto. Bueno, ahora vaya usted, porque usted fue el que dijo sí. Que haga la pesca esa, saque el pescado y usted paga, ¿verdad? Todavía ese Pedro
necesitaba el proceso de Dios. Todavía era apresurado, todavía tenía dudas. Y entonces, en Lucas 22:31, un poquito más adelante, Lucas 22:31, esta es una secuencia cronológica de eventos de la vida de Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro. Lucas 22:31, vamos a buscarlo en esta mañana. Yo los espero, tranquilo. Lucas 22:31, yo los voy a esperar acá. Vamos a esperar a todos y avisen si necesitan un salvavidas, que alguien les ayude a buscar la cita. Levantan la mano y alguien les puede colaborar. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás, escucha, está hablando Dios, que es Cristo, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, le está profetizando. Confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la respuesta de Simón? ¿Un amén o un aleluya? No. Simón le dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Pedro apresurado, el Pedro que no había sido procesado por el Señor internamente, ahora responde que estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel, también estoy dispuesto a morir. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cómo se sentiría Pedro con esa respuesta del maestro, esa sentencia? ¿Cómo estaba dentro Pedro en su corazón? Estaba acostumbrado a apresurarse, pero en este pasaje hace algo peor. Empieza a porfiar frente al omnisciente, al que todo lo sabe. Póngase a pensar, ser capaz de porfiar con el omnisciente. Y Jesús sabía todas las cosas y le dijo: Pedro, ¿sabes qué? Usted no va ni siquiera a la cárcel ni a morir por mí. Usted lo que va a hacer es negarme. ¿Cómo quedaría Pedro? Ese Pedro, no lo busquemos tan a priori o tan rápido. Ese Pedro somos nosotros cuando no permitimos que Dios trabaje dentro de nosotros. Porque no basta con el día que recibí a Cristo. Necesito tener un proceso en Dios de madurez y crecimiento, donde empieza a ver en mi vida lo que Mayer Pirman habla de la santificación progresiva. Es un proceso. Ese Pedro todavía no estaba preparado para asumir el reto de ellos dos. Todavía no puede llegar hasta allá. Porque aún tenía dentro que porfiaba, que apresuradamente respondía, que no le parecía esto a aquel, era Jesús el que estaba hablando. Así que cuando Pedro hace eso, está porfiando frente al omnipresente, al omnisciente y omnipotente. Qué tremendo, ¿no? Si le discutía a Jesús, ¿a quién no le discutía? Si no respetas a Cristo, ¿a quién respetas? Este Pedro todavía no servía para liderar ese grupo de discípulos. Todavía no era el apóstol que Dios deseaba que fuese. Así que en la secuencia hay una ruptura de Lucas. Lucas hay una información que no tiene, porque obviamente Lucas no es omnisciente. Él investigó, pero la investigación tiene un límite. Y es al apóstol Juan que muestra este aspecto que ocurrió en la vida de Pedro. Juan 18, versículo 10 al 11, por favor. Juan 18, versículo 10 al 11. Lucas no describe este evento que vamos a leer ahora. Juan 18, del 10 al 11. Amén. Llegó a la tumba con palos, llegaron a buscar al Señor, y en el versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, porque estuve investigando y Mateo y Marco y Lucas no dicen que fue Simón, dice uno de los discípulos, uno de ellos, pero Juan lo saca a la luz y dice que fue Simón. Ustedes lo van a investigar en la casa. Ahí aparecen los textos paralelos: Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Usted no va a encontrar ahí que sean directamente a Pedro, pero Juan lo describe y le dice: entonces Simón Pedro, porque Juan estaba allí, que tenía una espada. ¿Qué hacía esa espada ahí? El apóstol Pedro con una espada, el discípulo de Dios con una espada. Espérense, si ya había sido salvado, ya había sido santificado, ¿por qué todavía tiene una espada? Y peor aún, mira lo que dice:
la desenvainó. ¿Y qué hizo? Hizo violencia. Hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero no entiende nada de lo que está pasando. No sabe que está a punto de meterse con la profecía de Isaías. Tremendo. Y casi que daña el plan de toda la Biblia. El Pedro apresurado, porfiado, saca la espada e iba a ser un sumo sacerdote sin saber las consecuencias legales que eso llevaba, y le cortó la oreja derecha. Ojo, la especificación, fue la oreja derecha. Juan está siendo descriptivo. Y el siervo se llamaba ¿cómo? Malco. ¿Sabe que Jesús no lo aplaudió? Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado. Imagínate, el Padre había designado la copa para Cristo, no la he de beber. Juan menciona el nombre de quién es la persona, pero el relato completo de lo que falta está en Mateo 26, 51 a 54. Regresemos allá. Mateo no dice quién fue, pero Juan dice quién fue. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 51, busquémoslo todo. Mateo 26, 51, por favor, acompáñenme allá. Mateo 26, 51, da la respuesta. Amén. ¿Ya lo tienen? Pero uno de los que estaban con Jesús entendió que, o sea que Mateo no escribe a Pedro, a Simón Pedro, pero Juan sí lo saca a la luz. O sea que fue Pedro, pero Mateo no lo describe aquí. Pero uno de los que estaban con Jesús, que era Simón Pedro, extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Allá dice derecha, especifica más. Ahora viene la parte aquí importante. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué dice? A espada perecerá. ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro no sabía con qué estaba tratando. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Tremendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Se estaba metiendo en el plan del Padre. Les pregunto, ¿eso es un instrumento útil en la mano de Dios? La respuesta es no. Todavía no entiende lo que Dios va a hacer. Todavía se está oponiendo. Jesús le dijo que lo iba a negar y dijo que no. Y Jesús le demostró que sí. Porque ahora vamos a ver el salto que hace el pasaje. Después de esto viene entonces la negación. Pero antes de la negación vino la cortada de oreja. Aprende la cronología. Le anunció la negación. Le corta la oreja al soldado y luego es que lo niega. Este es el orden histórico del pasaje. Aún en el corazón de Pedro había violencia. Dios no quiere que tú seas violento. Dios quiere que tú seas un pacificador. Escucha esta parte. Ese Pedro no le servía a Dios. Si ese Pedro se levantara en Hechos 2, había un problema en el corazón de este hombre. Y dice la palabra luego, para completar la historia, en Lucas 22, 54, que es la continuidad de esta historia. Volvamos allá. Lucas capítulo 22, versículo 54. Yo estoy siguiendo una secuencia cronológica entre los evangelios, de los tiempos exactos. Lucas 22, 54. Búsquelo, por favor. Llegamos ahí y lo tenemos. Es que esta es la verdadera cronología de esta historia. Lucas 22, 54. Pasó, Jesús le anunció que lo iba a negar, le mocha la oreja a Malco, el Señor lo reprende diciendo: el que espada hiere, la espada morirá. Y dice 54, y prendiéndole, porque la cortada de orejas ocurrió en el huerto, allí donde estaban ellos orando, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Escuche esta parte. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro estaba allí en el proceso. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, escuchen que no fue un sumo sacerdote el que le pregunta, una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. ¿Qué cosa, no? Puso sus ojos en Pedro. Y dijo: también este estaba con él. Es como cuando persiguen un ladrón o un grupo de ladrones y ya lo cogieron, lo atraparon, allí están atrapados y capturados, y de repente dicen: oye, este también estaba con ellos.
¿Cuál es la primera reacción de esa persona? Ay, yo pensé que no me habían descubierto. Entonces la criada simplemente le dijo a Simón Pedro, lo miró y dijo, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él, el que había dicho que iba a estar en la cárcel y había morir por él, ¿qué dice? Lo negó. Había porfiado con el omnisciente, que todos lo sabían. Qué tremendo, ¿no? Todavía estaba en ese proceso. Pero ahora Pedro se va a graduar. Pedro en su vida va a experimentar lo que Jesús quería que él pasara. Porque a veces Dios te permite pasar situaciones porque Él quiere transformarte. Quiere que haya en ti una santificación progresiva. Y miren lo que dice la palabra con respecto a Pedro. Le negó, diciendo: